Bien, la ayudante hoy día consta de 4 ejercicios, así que vamos a ir bien. El primero es algo que quizás no les guste, por uno de los ejercicios que vimos el día martes, o el día sábado anterior, no recuerdo bien. Ya, y es este de aquí. Ya, nos preguntan, sea de una lámina delgada del plano limitada por las curvas. Tenemos y8 menos x cuadrado, y igual 0, x igual 0. Bien, y nos dicen, exprese, y esto en el primer cuadrante, sea delta el mínimo entre x cuadrado e y como la densidad de la lámina en cada punto, en D. Exprese la o las integrales que permite calcular la masa de la lámina. Bien, yo por mientras les voy a preguntar a ustedes cuál podría ser una estrategia a seguir y yo les voy a ayudar con la masa, si alguien se motiva. Yo entiendo por la teoría que debería ver el área que genera esas curvas ¿Ya? y buscar el volumen respectivo. Más o menos. Lo primero, como bien dices, graficar el dominio involucrado en esta lámina delgada y para complementar lo que comentas, ver el comportamiento de esta función, que creo que eso es lo que fue que dijiste, ¿no? O ver como la altura, una cosa así dijiste, ¿cierto? No, mencioné el volumen, pero claro, Ya. tendría que ver así cómo se comporta ese volumen. Vamos, súper bien. Entonces, tenemos que nuestro problema a seguir consta de una parábola invertida de altura 8, ¿cierto? Vamos a intentar graficarlo lo más bonito posible. Pensemos que acá tenemos el 8 y esto tendría que ser raíz de 8. Raíz de 8. Bien. Acá tenemos nuestro volumen descrito porque nos dice en el primer cuadrante, además las rectas y igual 0, que estaría acá, y x igual 0, aunque eso se complementaría simplemente con el primer cuadrante. Bien, lo que faltaría cuestionarnos ahora sería qué pasaría con la función mínimo dentro de esa región de integración. ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Se acuerdan que cuando vimos la otra función que era el máximo entre x cuadrado y cuadrado? Y ahí nosotros lo que investigamos era como el caso límite. Entonces lo que nosotros vamos a intentar hacer, en primera instancia, intentar describir esta función que está acá de forma de función a tramos, según el lugar que se encuentre en este dominio, y ahí ver cómo construir la masa. Bien, entonces vamos a hablar sobre la función mínimo en este caso. La función mínimo entre x cuadrado e y. Bien, en este caso, como comentamos en algún momento, el caso límite, o en caso en que ambos valores sean iguales y uno es indiferente a cuál escoger, es como lo que llamamos caso límite. El caso límite habíamos llamado que era y igual a x cuadrado, o sea, en este caso, para que sean iguales. Y la función y igual a x cuadrado es una función parábola que parte desde el origen, que podría ser fácilmente esto de acá. Y según esto, vamos a ver si se comporta x cuadrado o y, según en qué parte se encuentra. Si yo les preguntara a ustedes, esta función que es la función mínimo, vamos a numerar esta parte 1, parte 2. ¿Cómo se comporta la función mínimo x cuadrado, y en la parte número 1? ¿Se comportará como x cuadrado o se comportará como y? ¿Como x cuadrado? Como x cuadrado, ¿cierto? Porque acá, si nosotros pensamos solamente en esta región de aquí, el que es más grande claramente va a ser el y mayor que x cuadrado. Ya pongamos una acá para que se entienda. Y mayor que x cuadrado, y como estamos buscando el mínimo, claramente el mínimo va a ser x cuadrado. Bien, entonces vamos a sacar esto
1. Entonces tenemos acá que y es mayor que x cuadrado, por consecuencia se comporta como Pato, x a mí no cuadrado. me queda tan claro la verdad, ¿no? Porque se supone que cuando hablas de mínimo máximo es respecto a esas funciones, ¿cierto? No, Respecto a es las con dos que están. no. Acá lo que estamos viendo es el dominio en que estamos integrando. Ya, Lo que estamos averiguando es cómo se comporta esta función mínima en este dominio. Y la única forma en que podemos diferenciar en cómo se divide esta región es en el caso límite, en que el valor de x cuadrado o y es indiferente. Entonces se traza el y igual a x cuadrado, que es el caso límite, porque independientemente del valor que nosotros cojamos acá, o es x cuadrado o y. Pero la pregunta va a ser, ¿cuál es el comportamiento de la función mínimo en este lado y en este lado? Entonces, como habíamos conversado de que acá, en este sector de aquí, el y va a ser más grande que x cuadrado, ahí, y mayor que x cuadrado, y como estamos hablando de la función mínimo, el que le correspondería sería x cuadrado. ¿Se logra ver de mejor forma? ya sí, sí, ahora sí lo veo. Gracias. Súper. ¿Seguro? ¿100% seguro? Sí, porque si me decís que sería la parte de abajo, la segunda. Claro. Lo Y la entiendo, parte, sí lo entiendo. súper. Y acá en la parte de acá abajo, ¿cuál vendría siendo el comportamiento de la función mínimo? ¿O cuál es mayor o cuál es menor? La parte mínima sería mayor x cuadrado, ¿no? ¿En la segunda parte o en la primera parte? En la segunda, estamos La hablando de la segunda. segunda. ¿Sí es la segunda? En este caso, x cuadrado sería mayor que y, por consecuencia el mínimo sería y. Y, ya, súper. Ya, ahora sí lo entiendo, gracias. Por ejemplo, si hubiera sido al revés el concepto, en vez de ser el mínimo, hubiera sido el máximo, como el y es más grande que x cuadrado, y en el concepto de la función máximo, o max, sería y. Pero en este caso, como es mínimo, nos quedamos con el menor, claramente. Súper, Bien, gracias. no hay por qué. Ya tenemos visualizado cómo se comporta la función mínimo en estas dos partes que habíamos segmentado. La pregunta ahora será, ¿cuántas integrales resultantes podemos rescatar de acá? ¿2? ¿O más o menos? Porque lo que nos falta Serían ahora es cuatro, integrar. cuatro formas, ¿no? ¿Logra ¿O ver más? 4? O Bueno, yo sea, veo 3. si son de tipo 3 se puede hacer de las dos formas. Ah, sí, ¿O me equivoco? pero es que depende. Quedémonos con el caso más fácil. Por ejemplo, el tipo 1 sería el barrido en X. Y por ejemplo, acá tendríamos una primera integral, que sería este barrido, Claro. hasta acá. El problema que acá nos falta esta parte por cubrir. Entonces vamos a tener que segmentar esta parte de la intersección y acá aparece otra integral. Vamos de acá hasta acá, pero ahora entre estos lados. Y aquí se comportaría como y, pero en esta parte se comporta como x cuadrado. Y ahora nos falta ver qué pasa en esta parte también. Entonces hacemos desde este puntito, que nos falta por calcular, y hacemos este barrido. Entonces, ¿se logra ver de forma clara que son tres integrales? Sí, Súper bien. Entonces, vamos a llamar R1, R2 y R3 para poder describirlos. Pero primero, lo primero que tenemos que hacer es encontrar este puntito de acá, en que hace la división de aquí. ¿Cómo vamos a encontrar ese puntito? En la intersección. Veamos la intersección, que sería entre y 8 menos x cuadrado e y igual a x cuadrado. Entonces, tenemos 8 menos x cuadrado igual a x cuadrado. Es decir, 8 es igual a 2x cuadrado. Me perturba un poco el x cuadrado a la derecha, así que vamos a cambiar el orden y nos queda x cuadrado igual a 4. En consecuencia, x es más menos 2, pero el que nos interesa es el lado positivo. Es con ello que este puntito aquí sería 2. Bien, estamos impecables. Lo que nos faltaría ahora sería describir las regiones para eventualmente hablar sobre la masa. Ya, no me esperaba que me pegara el gráfico. Bueno, eliminar. Bien, veamos acá. Alguien que se la juegue con el R1.
voy a poner acá arriba cuál es la función de acá. La azul, esta de acá es 8 menos x cuadrado y esta aquí x cuadrado. ¿Cómo sería la primera región? R1. ¿La integral te refieres? O sea, el dominio de integración, antes de la integral. En la primera, el dominio en X va entre 0 y 2. ¿Ya? Y en Y va en X cuadrado hasta... ¿cuál es la otra función? La azul, ¿cierto? La de arriba. Que sería La de 8 abajo y menos la de x arriba. cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? X cuadrado, ¿sí? Y la que está arriba, esta de acá azul, es Es a 8 8... menos X cuadrado, es. Súper. Entonces tenemos 8 menos x cuadrado. Súper bien. La segunda, Va de 0 a 2 igual. ¿ya? Y de 0 a X cuadrado. Súper bien. Y la última, De 2 a raíz de 8. súper. De 0 a 8 menos X cuadrado. Sí, súper bien. No dije nada, me equivoqué yo solo. Ya. Entonces, ya tenemos descritas las tres regiones y lo único que nos estaban pidiendo acá era expresar las integrales, ¿ya? Porque la dificultad estaba en toda esta parte de acá. Entonces, según este comportamiento, ya habíamos dicho que R1 se va a comportar como x cuadrado, lo vamos a poner aquí al ladito, como x cuadrado, R2 como y R3 como y. Entonces, la masa quedaría de 0 a 2 de x cuadrado, 8 menos x cuadrado. Ahí la función de densidad. Ahí está, sí está ahí. X cuadrado en de y en de x. Más de 0 a 2 de 0x cuadrado de y de x más de 2 raíz de 8 de 0, 8 menos x cuadrado e y de y en de x. Y aquí tenemos nuestra integral. Ya, bueno, la dificultad de esto, como la otra vez del ejercicio de máximo que fue en ese entonces, está en poder describir, primero que todo, el dominio, con ello poder descifrar cuál es el comportamiento de las funciones, y la nueva dificultad que se agregó ahora, que esta nueva parte que se comporta dedicado para y, se tiene que subdividir para poder integrar. ¿Ya? Si hubiéramos hecho el barrido al revés, el de región de tipo 2, también nos hubiéramos enfrentado a tres integrales. ¿Por qué? Hubiéramos tenido esta intersección de acá, en donde tenemos que ver esta región, después esta región, y finalmente esta de acá. Independientemente como lo hayamos visto, tipo 1, tipo 2, son tres integrales para poder representar la masa. ¿Qué les pareció? Pato, ¿puedo ver cómo quedó la integral, por favor? Ningún problema. Está bueno. Y bueno, aparte de volver los locos con la función máximo, ¿qué es lo que busca este ejercicio? Reforzar el cómo definir las regiones, o tipo 1 o tipo 2, ¿ya? Porque esto sí o sí es una pregunta que puede ser como este estilo o cambiar los ejes de integración. ¿Alguna duda, Oye, Pato, consulta o inquietud? Cuéntame, te escucho. teorizando, dado que sabemos que el certamen va a ser en aula, Ajá. ¿cómo crees que podría desarrollarse el certamen con El los profe tópicos me... que vamos a ver? el único que sé es que el profe me dijo que iba a ser de alternativa. Ujú. Los tópicos, bueno, yo me estoy remontando a lo que es el diurno, porque el diurno siempre el primer certamen es de integrales múltiples. ¿Y qué preguntan? Que esta me la sé por libro. La primera, un cambio de eje de integración. La segunda, algún polar, usualmente en aplicación. Después una cilíndrica y una esférica. Usualmente esas son las preguntas. Ahora, en esférica y cilíndrica se puede dar la posibilidad de que nos pregunten inercias y momentos. Entonces, esas fórmulas, al fin y al cabo, son integrales triples, que no cambia mucho. Entonces, idealmente son 4 preguntas que abordan esos tópicos.
¿ya? Y una quinta, que eso puede cambiar con alguna otra, que vendría siendo un cambio de variable. Puede ser un cambio de variable sugerido, o bien que uno dice, calcule la integral, y uno se percata que, oye, por ahí va un cambio de integral, o sea, un cambio de variable. Ya, súper. Oye, tal vez me estoy saliendo un poquito del tema, pero tú viste el ejercicio 4 de la tarea, ¿cierto? Si me dijeras cuál es, Es uno sabría. que sale una esfera y salen unos intervalos, unos planos. O sea, sí, unos planos, mejor dicho, unos intervalos. Y tú mencionaste que iba por cambio de variable. ¿Fuiste tú o parece que fue el profe? No me acuerdo. Quizás yo. Ah, ya. Sí, porque es que cuando hay muchos planos, porque ¿cuántos planos cortantes eran? ¿2 o 3? 3. Es que cuando son muchos planos es muy difícil ver en los ángulos, en cómo se mueven. Por ejemplo, si fueran 2 planos que corta una esfera, entonces mucho más ver el ángulo en que se mueve el phi o el teta. En este caso, como son 3 cortantes, es como podría ser como una estaca, como el volumen quizás. ¿Ya? Claro. La tarea Entonces ahí dice que hay que hacer cambio de variable. Dice, el 4 dice usando el cambio de variable u igual a 2x, b es igual a y No, menos y entonces cuadrado. estoy hablando del último ejercicio, disculpa, pero Ah, me acuerdo que era el último de la tarea. puede ser por ahí, porque por ejemplo, si es que fueran 2 planos, sería mucho más fácil investigar el ángulo en que está en cada plano. Se puede hacer una locura de como ver la proyección del plano y ver el ángulo de caída del phi entre los 2 planos, por decir algo. Pero en este caso, como son 3, se podría aventurar para un cambio de variable. Tendría que verlo para opinar, la verdad. Pero me imagino eso. Con 2 planos es fácil ver un ángulo, pero con 3 como que ya es difícil modelar el ángulo. Yo me imagino que eso es como una cuña. No quería desviar la conversación. Uh-huh. No, o sea, la tarea igual es como tarea para romperse la cabeza. Pato, Dime. oye, ¿cuál dijiste que son los primeros temas que entran en el certamen? Cambio de eje, ¿Ya? cambio de variable, cilíndrica y esféricas. Esos son como los clásicos tópicos del certamen 1. Ya. Bien. Vamos a abordar el problema número 2, que está aquí. Yo acá vamos a trabajar un poco la idea de no necesitar el gráfico necesariamente, ¿ya? Lo que sí tenemos que saber algo, la figura resultante. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nos dicen calcular el volumen limitado por un paraboloide y un cono. Este cono es un poco especial, así que vamos a traer el gráfico para entenderlo. Y al tiro explicamos por qué es así. Si tenemos nuestro graficador favorito a mano, podemos graficar esto. Es clásico ver que esta es la parábola, no hay por dónde perderse, pero el cono que nos están mencionando, este de acá, es esto de acá, es una hoja doble. Son 2 conitos. ¿Ya? Y el volumen, espero que se pueda visualizar, es lo que está por debajo de la parábola, lo que está anaranjado, y superiormente por el conito. ¿Ya? Entonces, el gráfico es importante, pero las deducciones que vamos a hacer a continuación, necesitamos ver lo que ocurre en el piso, la proyección del piso de estas intersecciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros usamos usualmente de forma, no sé si llamarlo indirectamente? Lo que nosotros hacemos es ver la intersección de estas dos figuras y ver lo que ocurre en el piso, ver como la proyección del piso. Y cuando ya tenemos modelada la proyección del piso, uno puede saber cómo es el comportamiento de la altura. ¿Ya? Entonces, como nos están pidiendo calcular el volumen, nosotros lo que podemos hacer es calcular la integral triple, en donde las primeras dos denotan el piso, el x e y, lo que conocemos usualmente, y usualmente la tercera integral denota altura. Y el volumen simplemente es diferencial de volumen. O usamos integrales dobles y ponemos la función superior menos la función inferior. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer?
ver la proyección en el piso. Ver la proyección en el piso. Proyección en el piso. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a intersectar el paraboloide junto con el cono medio extraño. En este caso estamos un poquito en problemas porque vamos a tener que comparar zetas, pero este z está solito. Entonces lo que vamos a hacer va a ser elevarlo al cuadrado y nos va a quedar x cuadrado más y al cuadrado. En consecuencia, y esto al cuadrado. Entonces nos queda x al cuadrado más y al cuadrado es igual a xy. ¿Ya? A esta cosa usualmente se le conoce como lemniscata. No sé si les suena a ustedes esa figura. Parece que no, ¿cierto? La semana pasada no lo vimos, es como el infinito. Es como el infinito, súper bien. ¿Ya? Entonces, la figura que sale resultante del piso, como bien comenta, es como un infinito, ya es como una guatita así. En este caso está rotado, está de forma diagonal con respecto al XY. Pero esto lo ejemplifica de cierto modo. Bien. Entonces el piso se proyecta como una lemniscata. Y como la función de altura es una función par, por decirlo así, es como indiferentemente que calculemos o bien este volumen de acá, de esta hojita, entre estas dos, o la que está por este lado, que no se logra ver dado por el dibujo. A lo que me refiero, que podemos usar esas habilidades de simetría y poder decir, ¿sabes qué? Es lo mismo que nosotros calculemos el volumen 2 veces de un solo lado. ¿Ya? Entonces, dada la naturaleza de las figuras, lo mejor que podemos usar es cilíndricas, porque se asemeja, entre comillas, se asemeja a un cilindro. Bien, entonces vamos a usar coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. Yo creo que ya todos sabemos esta de memoria. R coseno, R seno y ZZ. Bien. Con X, R coseno e Y, R seno, lo que vamos a hacer es describir el piso. O describir las figuras. Y después ver las intersecciones. Es exactamente lo mismo. Entonces, Z, X cuadrado más Y al cuadrado, sabemos que esto va a ser Z igual a R cuadrado. En cambio, el otro, Z al cuadrado es XY. En consecuencia, Z cuadrado va a ser R coseno, R seno. Que en otras palabras sería R cuadrado coseno seno. Entonces, Z, ¿quién va a ser? La raíz R coseno seno, ¿cierto? Y aquí se logra deducir que Z está entre R, la raíz de R coseno teta, seno teta, porque está superiormente por el conito, que es el azul, e inferiormente por la parábola. Ahora, como nosotros comentamos de que vamos a hacer uso de la simetría, al tiro podemos inferir que teta vive en ¿dónde? ¿Les parece natural pensar entre 0 y pi medios? Si es que acá la primera parte está solamente contenida en el primer octante. Sí. Tato. Muchas gracias. Lo voy a poner acá con el fin de hacer 2 veces esa zona. Bien, lo único que nos falta discutir ahora es en dónde se mueve el radio. Ya sabemos. Ah, no, miento. Teta. Sí, está bien. Bien, ¿en dónde podemos encontrar en dónde se mueve el radio?
Porque ya tenemos que Z se mueve entre la parábola, el paraboloide, y superiormente por el cono. Sabemos que teta va a estar entre 0 y pi medio, y lo que nos faltaría discutir, ¿cuál es la máxima elongación que posee el radio? ¿Ya? Usualmente esto se puede ver de dos formas posibles, o ver la intersección de los zetas para poder despejar un R, o usamos esta ecuación de acá, que también igualamos los z y también nos va a permitir encontrar lo que es R. Bien, ante eso, vamos a igualar los z para encontrar la máxima elongación del radio. Pongámosle z1 igual a z2, quedándonos así, R cuadrado es R, changos, la raíz de coseno y seno. Coseno y seno. En consecuencia, el radio va a ser R coseno, o sea, lo que está dentro de la raíz, perdón. ¿Y por qué no nos quedamos con la parte negativa? Por definición, el radio siempre es positivo. Por eso obviamos el menos que aparece de la raíz. ¿Bien? Entonces, con esto, tenemos la figura más extraña posible, en donde el z se mueve entre r cuadrado, r, la raíz de coseno seno, el teta se mueve entre 0 y pi medio, el primer cuadrante, y el r, que es la máxima elongación que tiene el radio, que proviene en este caso como la intersección de ambas figuras, se obtiene la raíz de coseno seno. Bien, algo un poquito feo. Lo importante acá es deducir ciertas cosas. Nosotros cuando hacíamos cómo calcular la máxima elongación, por ejemplo, recordemos del cilindro y de la función, ¿cuál era? El que vimos en Marte, se me olvidó, era un cilindro y ahí está. O algo así era. Ya ni me acuerdo. Filo. Veíamos la máxima elongación posible, que en este caso decíamos 1 y 2, ¿ya? Porque tenía que estar dentro de la figura. Ahí sí, estaba así, así. Entonces uno decía entre 1 y 2, la máxima elongación. Acá la máxima elongación que se ocurre con respecto al radio es la proyección del piso. ¿Bien? Y con esto nos permite expresar la integral y eventualmente calcular el volumen que nos estaban solicitando. ¿Bien? Y yo quiero ver si tienen alguna duda con respecto a este Bueno, sí, yo tengo una duda, un segundo. Dale, Dice que phi, o sea, perdón, que teta va de 0 a pi medios, ¿así es? ¿cierto? Uh-huh. Eso significa que solamente vamos a calcular el volumen del primer cuadrante, ¿cierto? Exacto. Y ahí eso va a multiplicar por 4 después, para que sea Por todo el 2. área. Por 2, pero ahí vamos a tener lo que está a la derecha del eje Y. Espera, Y no, después dame nos un va a faltar segundito. lo que está al otro lado. Sí. ¿O no? Dame un segundo. 0 pi medio. Ah, lo que pasa, ahí sí. Lo que pasa es que esta figura, el 0 pi medio es porque está en el primer cuadrante, ¿cierto? Sí. Es porque la lemniscata está rotada. Ah, ya, vale. No es que sean 4 pétalos, por decirlo así. No. Son dos. Sí, pero te recuerdo, de acuerdo al diagrama que hicimos acá, a la izquierda, ahí debajo del gráfico que trajiste, ese, Ah, sí, pues el 0 pi medio es hasta acá, si no me equivoco, ¿cierto? por eso digo que esa área la deberíamos multiplicar por 4, ¿no? Parece que. Dame un segundito, vamos a hacer un experimento con. Porque ahí con estáis Wolfram. tomando un cuarto del área de la lemniscata. Espera un segundo. Voy a mirar, que tengo el computador acá mismo. Polar plot. Tenemos SQRT, coseno de teta, seno de teta, ¿cierto? Y esto entre 0 y pi medio. Saquémonos de la duda todos. Ya, ahí está. Le voy a poner una animación al monito. Animate. Ya. Para que sea entretenido. Animate. Y le ponemos A. Y le ponemos A entre 0 y 2 pi. Entre 0 y pi medio. Para que me crean. Ahí está. Voy a poner la cámara acá. Ya. Ya, ahí está Ya vale. una flor de la lemniscata. Ya, vale. Entonces, no sé si se logra ver ahí arriba que está entre 0 y pi medio. Entonces, Sí. el primer 0 y pi medio nos permite
dar el comportamiento de una flor. Por ejemplo, si yo moviera esto a 0,2 pi, debería dibujarme los dos pétalos. 2. Entonces, ya está el otro pétalo. Claro, está girado. Es que como el diagrama que había hecho al comienzo no estaba girado, no vi eso. Sí. Sí, lo comenté, pero no lo representé. Vale. Me perdí en un momento, ya, vale, gracias. Sobre. Ahí podemos incluir un poco de animación en Wolfram. Entonces, como corresponde, hagamos la corrección pertinente mejor. Entonces le ponemos redimensionar y usamos la mesh de la televisión de nuevo. Y ya estamos. Entonces, el volumen que quedaría descrito, que no vamos a incluir cómo calcularlo, porque la ventaja de esto sería 2 veces, ahí sí, de 0,5, después el R, que sería de 0 a la raíz, y la más lejana, va a quedar un poquito feo, R cuadrado, R coseno. Y que no se nos olvide nuestro maravilloso jacobiano, en dz, en dr y en dθ. Y ahí quedaría el famoso volumen que nos estaban pidiendo. Ya, en este caso, como baja el z, al hacerse la diferencia, se integra el r, nos va a quedar r cuadrado, r cubo, y después con respecto a θ, se va con la raíz del r, y no queda tan complicada la integral. ¿Ya? Bien. Aprendimos de nuevo otra figura, la lemniscata, aunque se mencionó anteriormente, pero hoy día la conocimos de nuevo. Bien. ¿Cómo quedamos con este ejercicio? Medios locos, ¿no? Bien, si lo que cuesta imaginárselo cuesta un montón. Sí, está bien. Imaginárselo en el certamen. No, pero con la presión. tenemos a un paso de un graficador. No han dicho nada sobre eso todavía, así que... no hay que así que va, sí o sí. La verdad que verlo no me cuesta tanto, pero resolverlo sí. Es al revés ese es el problema, ¿eh? Estoy bromeando. No, pasa. Por ejemplo, hay varias veces que me dicen lo mismo. Sabéis que lo veo, pero puta, las integrales me cuestan. Y al revés, yo sé integrar, pero no sé imaginármelo. Entonces, hay de todo un poco. Sí. Bien, vamos con el tercero. Oye, Pato, no sé si habrá tiempo al final, que tengo un problema con graficar. Como que en algunos ejercicios lo he tratado de hacer por GeoGebra, pero no sé si lo hago mal o al momento de poner los datos que no grafica nada. ¿Podríais darnos así como unos consejos para graficar bien? Buena pregunta. Es que, de hecho, ustedes están viendo ahora mi aplicaciones, se supone. Sí. Descargué como 3 tipos de GeoGebra y todavía no me manejo bien. Hace tiempo que no uso GeoGebra. Podríamos darle una mirada. Pato, el que tenés tú ahí, el Quick Graph, ¿es más fácil? Yo encuentro que es mucho más rápido. Sí, porque GeoGebra es como complicado de poner las fórmulas. Por ejemplo, el otro que uso harto es Wolfram. Plot. Entonces es re sencillo. Bueno, sí cansa. La única diferencia es que en Wolfram uno no puede tomar las figuras de forma tridimensional. Eso, no lo podéis girar en Wolfram. No, te la muestra según como él quiera. Te tira una foto nomás. Entonces ahí está el problemilla. Ahí le damos una vueltita. Por último, juguemos un rato con GeoGebra, así también aprendo yo también. Sí. Bien, el problema número 3, leámoslos todos juntos y yo les pregunto a ustedes si es tan loco como el anterior, o más sencillo quizá. Dice, considera un sólido, gamma, que está contenido en R3, descrito de la siguiente forma. El Z vive entre raíz de x cuadrado y cuadrado, y 2 raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y además vive entre una esfera de radio 3 y de radio 2. Y nos están pidiendo determinar la masa del sólido gamma,
considerando que la densidad en cada punto está dado por el inverso de la distancia al cuadrado de un punto del sólido del origen. Más que un trabalengua, es un problema, y yo les pregunto a ustedes, ¿se ve complejo? Yo veo los límites de integración. Ya, ¿Ya? a gritos, ¿qué sería? Ya que estás Son- con el... Son dos paraboloides, uno Y una arriba del esfera. otro, y una esfera, y lo que queda entre los dos paraboloides es lo que el volumen que queda. ¿Cierto? Delimitado por Y un cono. Y son dos esferas de radio 2 y radio 3. Son dos conos y una esfera. Por Ya, eso, dos con. Los confundo, sí. Ya. Bueno, pero se entendió, yo lo entendí perfecto. Mm. Entonces, grafiquemos el esquema un poquito. Ahí tenemos la de radio 2. Y Yo voy a los hacer un conos están poco- en el eje Z, ¿no? Sí, aquí yo estoy viendo la proyección, puede ser la proyección ZX o ZY, que en ambos lados se va a ver de forma similar. Y sabemos que los conos, tenemos un cono recto. Este es un cono recto, sí o sí. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Espera, antes de preguntar sobre el cono. Dado esto, ¿qué coordenadas usarían como cambio de variable? Esféricas. Esféricas. Esféricas, todo el rato. No hay por dónde perderse. Bien. No. Ahora, yo les pregunto a ustedes, en coordenadas esféricas, este cono de acá, ¿qué representa? ¿Se acuerdan? Pi cuartos. Pi cuarto. ¿En qué? ¿En teta o en phi? Eh, En fin. En phi. En fin. Ya, súper bien. En Eso pi, es sí, muy bueno. también. Acordarse de esto es de inmediato, así como, un cono, pi cuarto, no me pierdo. Ahora, en cambio el otro es un poco más rápido el crecimiento, porque es el doble. Entonces tiene que ir por arriba del anterior, que podría ser como, por ejemplo, esto de acá. Y aquí se puede visualizar que sería ese volumen, pero claramente le falta la rotacional. Claro. Vendría siendo como Es una algo argolla. extraño. Una argolla, claramente. Una argolla. Bien, entonces, como esta figura está pidiendo a grito usar esféricas, usemos esféricas. Pero primero hablemos de algo, la densidad. Nos están comentando, dice, determina la masa del sólido considerando la densidad de cada punto, x, y, z, como el inverso de la distancia al cuadrado. Pongámosle aquí simbólicamente la distancia al cuadrado. Pregunta, ¿cuál es la función de distancia de cualquier punto al origen? La norma. La norma, ¿cierto? Con d, la función de distancia sería la raíz de x cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado. Pero ojo, no está diciendo la norma al cuadrado o la distancia al cuadrado, mejor dicho. Claro. Que en otras palabras sería d al cuadrado y nos queda simplemente la suma interna de la distancia. Claro. En consecuencia, la función de densidad sería 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y yo les pregunto de inmediato a ustedes, ya que vamos a usar esféricas, ¿cómo quedaría esta densidad en esférica? Eso es uno partido por rho, ¿no? 1 partido por rho cuadrado. Rho cuadrado. O eso, rho cuadrado. Sería simplemente rho si estuviera la raíz, pero en este caso, como no está, rho cuadrado. Súper bien. Claro. Entonces, ya conocemos esto de memoria. Vamos a usar acá coordenadas esféricas. Entonces, esto de memoria ya. Coseno de teta, seno de phi. El i, rho, seno de teta, seno de phi. Z, rho, coseno de phi. ¿Y el jacobiano? ¿Alguien de memoria? Rho cuadrado. Rho cuadrado, Muy seno. bien. Muy bien. Pato, ¿puedes subir un poquito la pantalla, por favor? Que ahí me estaba copiando y... Gracias. No hay por qué. Bien, vamos discutiendo algunos aspectos más técnicos. Yo les pregunto a ustedes, ¿en dónde tiene que vivir el rho?
El ρ en este caso, como está contenido entre dos esferitas, una de radio 2 y otra de radio 3, ¿les parece razonable pensar que el ρ vive entre 2 y 3? Sí. Súper. Y como Sí, esta Pato. figura es esférica, al fin y al cabo, ¿en dónde debería moverse el teta? El teta es 2pi. 2pi, Entre 0 y ¿cierto? 2pi. Sí. Bien. Tenemos listo el radio, tenemos listo el teta, y lo que faltaría discutir ahora. ¿Cuál es el phi que está contenido entre esos dos? Sabemos que llega a pi cuartos. Ya, súper bien. Sabemos que llega hasta pi cuarto. Y hay Faltaría que este de calcular acá. el otro. Bien, pongámosle aquí phi sub s, como phi superior. Sí. Pero si el doble, ¿no tendría que ver algo con eso o nada que ver? No Ya. ¿Sirve? no tiene Ya. mucha relación. No ¿No? mucho. Nada. Ya, No, ok. porque si fuera el doble sería Pi pi octavos. cuarto, pi medio. No, sí sé, Ah, pero pi estaba octavo. pensando en alguna relación. Sí, No. no Creo era, que gráficamente no se nota. Será pi octavo, ¿no? no, lamentablemente no. ¿Cuánto es pi octavo? Menos que pi cuarto. La mitad de pi cuarto. Ya serían 0,39 radianes y el valor real, a ver, para compararlo al tiro, es arco tangente de 1/2. Y eso en radianes, ¿cuánto es? No, 0,46. No hay relación por ese. Ya, vale. Pero como bien comentan, ese phi superior debemos calcularlo. En este caso, el phi superior proviene de z, es 2 la raíz de x cuadrado y cuadrado. Entonces, si esto lo pasamos a esféricas, nos quedaría ρ coseno de phi 2 veces ρ seno de phi. Ya recordar que esto en esféricas arroja ρ seno de phi. Sí. Entonces, al hacer el despeje clásico, ya sabemos que se simplifican los ρ, el seno queda igualito, dividimos con el coseno y nos arma la tangente. Pero esta tangente que se forma es igual a 1/2, ¿ya? Porque el coseno baja para armar la tangente y el 2 divide, quedando 1/2. Lamentablemente no existe un ángulo en radianes conocido para decir, tangente de tal ángulo es 1/2, lamentablemente no, lo cual vamos a tener que dejarlo expresado como tangente a la menos 1 de 1/2 como phi. ¿Ya? En este caso nos queda nada más que decir que phi se mueve entre tangente a la menos 1 de 1/2, ahí se me pasa a llevar el botón, y pi cuartos. Y ahí debería estar. O sea, no es que este número no exista, sino que debe ser un irracional, ¿cierto? Sí, es irracional. De hecho, el truquito de este ejercicio, me di cuenta que lo escribí mal en la pauta, lo escribí al revés. Puse el arco tangente 1/2 abajo. Filo, después lo corrijo. Después le voy a explicar un truquito de cómo calcular esto sin calculadora. ¿Ya? Ya. Cuando llegue el momento. Entonces el volumen ya está listo. Esto de acá. Lo voy a copiar en una nueva hoja para que lo calculemos. Entonces la región o la función gamma en esférica se describe de esta forma. Entonces, ¿qué nos pedían? La masa. La masa va a ser la integral triple de la función gamma en este caso, de la función de densidad y el diferencial de volumen. En este caso, como gamma ya lo tenemos descrito, de 0,2 pi, de 0 tangente a la menos 1 de 1/2 y cuartos, y la integral de 2 a 3. ¿De qué cosa? Primero, la densidad, 1 partido en ρ cuadrado, jacobiano, ρ cuadrado, seno de phi, de ρ, en de phi y en de teta. Y estamos ok. Lo bueno de todo esto, que la densidad nos simplifica los ρ, muy bonito. Y además, como el teta, que es el 0,2 pi, no hay ninguna integral involucrada, o alguna función que sea en función de teta,
uno puede decir, 2pi de pi cuartos, tangente a la menos 1, de 1/2, de 2 a 3, seno de phi, en de rho y en de phi. En este caso, como la integral interna se integra con respecto a rho, ¿cuánto da esa integral? 1. 1, ¿cierto? Porque este seno de phi puede salir, por decirlo así, ahí voy a hacer algo en hecho, así, y expresarlo como una multiplicación de integrales. Porque como no son dependientes o codependientes de uno y del otro, uno los puede sacar. Que es lo mismo que ocurrió con el 2pi. Y como bien dice Seba, acá al integrar de rho simplemente, quedaría rho evaluada entre 2 y 3, que sería 3 menos 2, que es 1. Y acá estamos. 2pi, la integral de pi cuartos, tangente a la menos 1, de 1/2. ¿Y cuánto es la integral de seno de phi? Coseno. Menos coseno. coseno. Menos coseno. Entonces tenemos. Voy a dejar el menos afuera para no complicarnos la vida. Entre pi cuartos y tangente a la menos 1 de 1/2. Bien. Nos quedaría menos 2pi, límite superior, que sería coseno de tangente a la menos... ya, entramos en desesperación. Que no cunde el pánico. ¿Y coseno de pi cuarto? ¿Cómo está la memoria? ¿Cómo está la tablita de...? Raíz de 2 Raíz de partido 2 partido 2. Muchas gracias al público. Raíz de 2 partido en 2. Oye, Pato, una pregunta. Adelante. Una duda. Porque hay tangente a la menos 1 de 1/2, ¿cierto? Uh-huh. Es el límite superior, pero es menor que pi cuartos. ¿Eso está bien o es por orden de funciones nomás? Sí, tenéis razón. Y al revés. Al revés, pues, ¿cierto? Sí, de 0 a pi cuarto. Porque el pi comienza desde arriba. Sí, pues, exacto. Entonces el inferior es el primero que se topa. Sí, por el inferior al revés. Las tangentes están al revés. Sí, la tangente viene a estar abajo. Muchas gracias por la aseveración. Entonces, vamos a la No, máquina de TV. No, ahí estaba bien, pues. Acá estaba bien. Sí, pues Al la revés. integral está al revés. Sí, ahí está. ¿Cómo hacemos esto sin tanto movimiento? A ver, tú para arriba, tú para abajo, tú para arriba. Este para afuera. Si no estuviera esto en pizarra normal, estaría vuelto loco, borrando. Tienes que borrar todo, ¿no? Sí, de hecho, el otro día le estaba ayudando a un amigo a estudiar cálculo multivariado. ¿Ya? Y yo le decía, extraño poder tomar esto y moverlo, porque me equivocaba muchas veces. Sí. Y ahí sí, ahí volvimos bien. Y este lo corregimos al tiro. Listo. Estamos ready. Muchas gracias por la corrección. Sí, porque si no hubiera quedado negativo. Claro. Ya. La pregunta del millón va a ser, ¿valdrá la pena expresar este resultado en la prueba? La verdad es que depende. ¿Ya? ¿Por qué depende? Porque, por ejemplo, si es que en el resultado de selección múltiple aparece esto como valor, estamos jodidos. Pero si se expresa como el coseno de la tangente a la menos 1, estamos salvados. Entonces hay que ponerse en las dos situaciones. Entonces, ¿cómo podemos rescatar ese tangente a la menos 1 o un medio como valor del coseno? Sencillo. Lo que vamos a hacer va a ser construir un triángulo rectángulo ideal con la información que nos dan. Entonces, vamos a plantear hipotéticamente que el ángulo que está midiendo este tangente está acá. Pongámosle otro phi, el phi tridente. Y nos dice que tangente de phi tridente es un medio, o el tangente de phi que calculamos en su momento. ¿Qué significa esto? Tangente de phi es un medio. ¿Y la tangente cómo se lee usualmente? ¿Les parece natural? Súper bien. Y adyacente. Eso. Entonces, el opuesto sería 1.
en la adyacente 2. Y como es un triángulo rectángulo, porque la trigonometría que trabajamos nosotros es sobre triángulo rectángulo, excepto el teorema del coseno y el seno, que es para cualquier tipo de triángulo, podemos deducir el coseno. ¿Cómo? La hipotenusa que está acá, ahí se me movió, que está acá, recordad que va a ser la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿cierto? La suma de los catetos al cuadrado. Sería raíz de 5. Con esto, ¿cuánto sería el coseno de phi? De phi tridente. 2 dividido en raíz de 5. 2 dividido en raíz de 5. Entonces, este valor de acá es 2 partido en raíz de 5. Y en resumen, el valor final sería menos 2pi raíz de 2 partido en 2 menos 2 partido en raíz de 5. Y si aplicamos el signo, voy a acomodar esto un poquito, nos quedaría 2pi 2 raíz de 5 menos raíz de 2 partido en 2. Y ahí está el problemita. El problema en el contexto general no fue complicado. Yo creo que todos pusimos como casi en coro esféricas el volumen descrito y ya más o menos sabíamos cómo se apuntaba el ángulo. Lo único que nos faltaba era el ángulo superior, que nos presentó quizá una mayor dificultad por ser algo extraño, casi no natural, pero en cómo se puede descifrar el ángulo de vuelta nos salva el día. ¿Ya? Así que si no sabemos un ángulo, podemos rescatar la información desde un triángulo rectángulo cualquiera. Ya estamos. ¿Más amigable que el ejercicio anterior? Bien. Ya. ¿Avanzamos o alguien tiene alguna duda o inquietud? Avancemos, ¿no? Démosle. Que el último, porque el otro ejercicio ya era el último, y este no tiene, bueno, en realidad no tiene mucho que ver con la materia. O sea, sí tiene que ver, solamente que es algo que uno nunca se esperaría que lo preguntaran, o se preguntaran en general. Ustedes vieron algo similar a esto, pero este va a romper un poco el esquema. Ahí, changos. Enviar a la papelera. Papel cuadriculado. Ya está. Quiero que lo leamos detenidamente y ustedes me respondan qué es lo que representa el omega, la región descrita. Nos piden calcular la siguiente integral, la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y menos la exponencial de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado con diferencial de volumen. Donde omega es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado mayor o igual que 1, x mayor que 1, o sea mayor que 0, y mayor que 0, z mayor que 0. En otras palabras, primer octante. Octante, sí. Yes. ¿Qué representa omega? Un octavo de esfera. Un octavo de esfera. ¿Alguien opina distinto o nos quedamos con esa idea? Menor o igual a 1. Yo solamente voy a subrayar algo. No, es una esfera corrida. Una esfera corrida. Una esfera desplazada, me refiero. Una esfera desplazada es cuando tiene parámetros internos, por si acaso. Ah, ya vale. Menos k al cuadrado más... Ahí está diciendo que el 1 es el radio. ¿Ya? Es una esfera de radio 1. Sí. Pero esta esfera es interna o externa. O sea, nosotros siempre hemos trabajado con una esfera... Es externa, Pato. Externa. Claro, Externa. el infinito.
Sí. El infinito. ¿Les parece razonable que lo que nos están pidiendo es calcular un volumen infinito? O sea, un hipervolumen en este caso. O en otras No acotado palabras, en el fondo. súper, palabra perfecta. Hubieras visto mi alegría. El dominio de integración es no acotado. Antes nosotros trabajamos, por ejemplo, en la anterior. Es una esfera que está acotada por arriba por un radio 3 y por interno radio 2. Y era la parte de acá adentro. Pero en este caso, el problema número 4 es una esfera de radio 1, efectivamente, pero que apunta hacia afuera. Que el dominio de integración es no acotado. ¿Ya? ¿Se acuerdan del curso de complementos de las integrales impropias? Este es una integral impropia, pero triple. ¿Ya? O sea, no es tan complejo. No hablemos de las funciones impropias todavía. Hablemos del problema sin conocer ese dominio no acotado, entre comillas. Según lo que ustedes ven, y sin el cuestionamiento del dominio no acotado, ¿qué cambio de variable usarían? Esto es esférica, claramente. Esférica, ¿cierto? No hay por dónde perderse. No, sí. Una esfera a grito. Entonces, esférica será. Ya, vamos a hacer la magia de la edición, como siempre lo hemos hecho. Entonces tenemos esféricas. Ya, no, mi letra no es la mejor del mundo, así que no me digan tanto. X, Y Z, jacobiano. Bien, hablemos de los ángulos. Y el radio va a ir entre 1 y infinito. Ya, te me adelantaste, pero súper bien. Acá, para poder describir lo que nos está comentando esa esfera no acotada, es que el radio, a través de esféricas, es que sea entre, voy a ponerlo con corchete, entre 1 e infinito. Y este claramente no está acotado. En cambio, los ángulos sí están acotados. Son los mismos de siempre. Como es Claro, primer pero- octante, de 0,5. Primer octante para el phi, 0,5. Ningún problema. El que era como novedad era el phi, o sea, el rho, que tiene que ir del 1 al infinito. ¿Ya? Ante esto, ¿cómo queda la integral que nos piden? Pongámosla acá, y de integral. Nuestra integral nos va a quedar, dame un segundito, sí, ahí sí. La integral nos va a quedar de 0 a pi medios, de 0 a pi medios, y lo que a nadie le gustaría ver, de 1 a infinito. Ya mi infinito un poco feo. Entre 1 e infinito. Bien. ¿Y cómo nos queda? Tenemos raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, rho. Rho, sí. La exponencial nos queda E elevado a rho cuadrado. menos rho cuadrado, claro. Y jacobiano, que no se nos olvide. Y nos queda. Bien, entonces, acá la dificultad está con el rho. Entonces, como estas integrales no están conectadas una con otra, las podemos separar como multiplicación de integrales. Vamos a abordar eso y vamos a enfrentar la dificultad que tiene el problema. De 0 pi medio en d teta. ¿No hay ninguna función con teta? No. Tenemos la función de 0 pi medio para phi, seno de phi, en d phi. Y el que nos está causando como problemas vendría siendo la del rho. Ya vamos al tiro a abordar el rho. Voy a acomodar esto un poquito. Y nos queda la integral de 1 a infinito de rho cubo e a la menos rho cuadrado en d rho. Entonces, sabemos que la integral de teta será pi medios. Sabemos que la integral de seno será menos coseno de phi entre 0 y pi medios. Voy a ponerle aquí el recorchete. Y esta la vamos a dejar en stand-by. ¿Les parece si vamos a resolverla en una página distinta para no sobrecargarla?
¿Y por qué no menos coseno de pi medio al tiro? Porque ¿cuánto es coseno de pi medio? Sería menos coseno de pi medio más coseno de 0, ¿cierto? Sí. ¿Coseno de pi medio cuánto es? Tiene razón, pues sí. 0. ¿Y el coseno de 0 cuánto es? 1. 1. Entonces, esa integral esta expresión de acá es simplemente 1. Ya vale, por eso no la borraste al tiro, ya, está bien. Sí. Súper. Entonces, en resumen, nos queda de 0 a pi medio y del 1 al infinito de rho cubo era menos rho cuadrado en d rho. Ya. Al tiro vamos a retomar esta página, pero nos vamos a preocupar de calcular esto de aquí, en otro lado. Yo les pregunto a ustedes, con lo que se acuerdan de integrales impropias, ¿será convergente? No, Pato, no me acuerdo nada de eso. Ya. Veamos cómo calcularla, para no hacer sufrir la memoria. ¿No converge? Sí, converge, por la exponencial negativa. Verdad. Como que el volumen o la función como que va tirando para abajo y en algún momento llega a 0. Y ahí se estanca el cálculo de área. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser la primitiva, que es la integral sin intervalos. ¿Cómo podemos calcular esa integral? Rho cubo era menos rho cuadrado en d rho. Cambio de variable. Cambio de variable. Vamos por u igual a rho cuadrado menos rho cuadrado. Tenemos que de u va a ser menos 2 rho en d rho. Ya, vamos a trabajar esto un poquito. El rho cubo lo podemos separar, ¿o no? Como Rho cuadrado. rho cuadrado y rho. Ujú. Entonces, despejemos lo que tenemos. Tenemos rho en d rho, que está acá al lado. Entonces, lo que necesitamos en verdad es du partido en menos 2, que es rho en d rho. Entonces, ¿cómo nos queda? La integral de rho cuadrado. ¿Y quién es rho cuadrado? Menos. Menos u. Menos, sí. Menos u. El rho de rho nos transforma a du partido en menos 2, que ahí se va el signo, y e elevado a. En resumen, nos queda la integral de u en du. Y esto partido en un medio. Bien. Y esta integral de acá, ¿cómo la abordamos? Parte. Por parte, ¿cierto? Entonces, tenemos que escoger nuestro u y nuestro db. ¿Quién tiene que ser nuestro u y nuestro db? U y ¿Se acuerdan más o menos cómo el era? de B es de U. Parece que era eso, Pato. Sí, pues dame un segundo, digo que Un día hay una vaca, me vestida de uniforme. tiró un... ¿Me siguen escuchando bien, cierto? Sí, Sí, sí. Y se ve la pantalla, ¿cierto? ahora sí. Ya, súper. El U es Ya, U y el B va a ser el EU. La exponencial, ¿cierto? El exponencial, sí. Sí. Como comenta Eduardo, para no dejarlo ahí en el chat solito, comentó Ilate. Ya, esta palabra es odiada por los profes, así que nunca se lo digan en clase. Es que Ilate. Sí. Esto yo prefiero decir que funciona el 95% de las veces porque no va a faltar el profe que encuentre un ejercicio que no cumpla eso. Entonces, ¿qué nos sirve Ilate? Acá le falta una H para las funciones hiperbólicas, pero en fin. Se recorre de izquierda a derecha en búsqueda del U. El primero que caiga es el U. ¿Existen inversas trigonométricas? No. Seguimos con el LL. ¿Logaritmos? Tampoco. No. ¿Algebraico? Sí. Sí. Entonces nuestro U es U. Y lo que sobra, el dB. El elevado a U en dU. Derivamos respectivamente. Nos queda du de U. Y el B nos queda E a la U. En resumen, nos queda un medio. Paréntesis. Leamos. Un día vi una vaca
U por elevado a U, menos. sin su colita, vestida de uniforme, ¿cierto? Sí. Y ahí estamos. Y esta integral de acá facilita, no pide problemas. Entonces nos queda U elevado a U menos E elevado a U. Ah, pero que no se nos olvide, ¿quién es U? Menos rho cuadrado. Así. Menos rho cuadrado, L a menos rho cuadrado, menos L a menos rho cuadrado. Bien. Si factorizamos sería 1/2 menos L a menos rho cuadrado más 1. Bien. Tenemos nuestra primitiva. Lo que nos faltaría ahora sería discutir la integral que tiene límites. Entonces, vamos a acordarnos cómo se hace eso. La integral solicitada es 1 a infinito de rho cubo e a la menos rho cuadrado en d rho. Acá lo que vamos a hacer es extraer el límite, como se hace formalmente, quedando la integral de 1 a n en rho cubo e a la menos rho cuadrado en d rho. Bien, como esto ya lo conocemos, nos quedaría el límite de n tiende a infinito de menos 1/2 e a la menos rho cuadrado más 1 evaluado entre 1 y n. Bien, voy a ver si puedo achicar el espacio acá arriba. Deme un segundito, chicos. Y date este para arriba y todo esto para arriba. Y estamos ok, ahí sí. Entonces, evaluamos límite superior menos límite inferior. Vamos a dejar el 1/2 afuera. El límite de n tiende a infinito. Menos 1/2. Paréntesis. Límite superior, e a la menos n cuadrado más 1, menos límite inferior, e elevado a menos 1, 1 al cuadrado más 1, 2. Bien. Pregunta del millón. ¿Cuánto vale este límite? Bueno, primero que todo, el límite, lo único que se ve afecto es a esto, porque esto de acá es una constante. El límite de una constante es la constante. Entonces, voy a ponerlo acá en una burbujita. El que nos preocupa, el límite de n tiende a infinito, de e menos n cuadrado más 1. ¿Cuánto es? Infinito eso, ¿no? 0, ¿o no? Porque la 0. exponencial a 0 y anula lo 1. Ya. La respuesta correcta efectivamente es 0 y es por la exponencial, pero hay que clarificar un pequeño detalle. Acá, entre comillas, lo que tenemos es 0 porque tenemos algo elevado a menos infinito, en otras palabras, pero multiplicado por infinito, si es que lo vemos barsamente. ¿Sí? El tema es que esto de acá, decir que es 0 porque es 0, pero la exponencial es mucho más rápido que el infinito. Eso vendría siendo como un aspecto geométrico para entenderlo, ¿ya? La infinito, o sea, en otras palabras, esta función de acá se puede escribir de esta forma. E partido en la exponencial. Y aquí lo que dice Eduardo, por chat, tiene mucha más lógica. Acá tenemos un infinito en el numerador y acá tenemos otro infinito en el denominador. El problema es que este infinito es mucho más lento que este infinito. Que entre comillas uno podría decir, esto podría ser 1 partido infinito y esto es 0. Pero eso es como el aspecto muy geométrico y a los profes matemáticos no les gusta esos aspectos geométricos, les gusta la matemática. ¿Ya? Así que vamos a ver el porqué de esto, pero la respuesta correcta efectivamente es 0. Ya es una pequeña justificación para que no nos reten.
Acá, como tenemos una determinación del tipo infinito partido infinito, lo que se usa es el famoso L'Hopital. L'Hopital, al fin y al cabo, es derivar arriba y derivar abajo y ver qué pasa. Al derivar arriba, nos queda, con respecto a n, claro, 2n. En el denominador, 2n por regla de la cadena y la misma exponencial. Pero elevado a n. Y ahí nos queda. O, voilà, se simplifican los 2n y nos queda el límite de n tiende a infinito de 1 partido en la exponencial al cuadrado. ¿Y esto a gritos cuánto es? 0. Retomando el problema, ya sabemos que esto es 0 y nos queda este compadre para afuera y como resultado menos un medio menos e elevado a menos 1 por 2. Menos con menos más y un medio con 2 nos queda simplemente la exponencial. Y si retomamos el ejercicio que nos quedó pendiente, esto nos da la exponencial elevado a menos 1. En otras palabras, pi medios elevado a menos 1. Y ahí queda nuestra integral pedida. ¿Ya? Bien, el problema número 4 era más que nada así como cultura general, por decirlo así, para que no se vayan con la idea de que nunca vimos integral impropia, ahora viene una integral impropia. Así no soy piedra. Y eso es la ayudantía de hoy día propuesta. Si tienen dudas, consulta, adelante. Y nos vamos a quedar unos 15 minutitos, 10 minutitos para GeoGebra. Así aprovecho de aprender igual. Ya, chicos, lo primero, ¿dudas, consultas, inquietudes? ¿Puedes mostrar el resultado de nuevo, Pato, por favor? Ningún problema. Pato, tú subes la ayudantía ahora en la noche, ¿cierto? ¿Qué horas son? Dame un segundo. Voy a cortar el tiro el video.